Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar con una mujer que conoce muchísimo de historia y ella nos va a narrar precisamente las historias de mujeres del pasado y del presente. Si usted quiere ver este programa, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele clic a la campanita que está aquí abajo y ya comenzamos con Isabel Revuelta Poo, escritora, columnista y además de todo autora de Las hijas de la historia. Isabel Revuelta Poo, qué joya tenerte aquí. ¡Gracias! Muchas gracias, qué maravilla. Isabel lo que ha hecho es investigar las biografías muy a fondo y meticulosamente de muchísimas mujeres. Y bueno, y te has enterado de cosas de muchas mujeres importantes en la historia que nadie sabía. Primero que nada, muchas gracias y me encanta estar... Bienvenida, felices. Muchas gracias. Hablar de mujeres entre mujeres. Y la verdad es que sí, en últimas fechas, la historia tiene un capítulo pendiente justamente con esa otra mitad. Y les voy a dar una premisa que está ahorita en las universidades importantes en el mundo. El hombre prehistórico también es mujer. O sea, desde ese momento está la deuda de la historiografía con respecto a la participación de la mujer en todos los procesos de la historia. Imagínate si no es que hemos estado juntos unos con otros, pero no se ha tomado en cuenta la historia de las mujeres como debería de hacerse. Y ahorita es ese momento para hablar de ellas. Totalmente, y de muchas mujeres mujeres que han cambiado la historia de México y del mundo. Y por eso a mí me encantaría aprenderte, me gustaría que nos iluminaras y que nos platiques, de esas mujeres. Platícanos, por ejemplo, de alguna que te venga a la mente. Bueno, justamente en los últimos años he estado recopilando, lo decía antes del corte, te lo comentaba Paulina, está ahorita en boga y me parece muy bien rescatar mujeres, digamos, en estos catálogos de alguna manera, ¿no? Porque es así, las princesas rebeldes de historia para las niñas, para los niños, y entonces son una especie como de mini biografías en estas recopilaciones y me parece muy bien, pero lo que estaba sucediendo era que nos quedábamos nuevamente encima. ¿Cómo es que participó, no sé, hablemos de las mujeres de la antigüedad, de Grecia? Y como historiadora de México, lo que me sucedió fue eso, hacer biografías más a conciencia, más a profundidad. Y he tenido oportunidad en últimos años de hablar justamente de 10, en un libro que saqué sobre las hijas de la historia, 10 mexicanas que cambiaron la historia, que construyeron a México. Y te puedo explicar, por ejemplo, que tenemos absolutamente desconocida la figura de Malintzin. Es más, ustedes platíquenme, ¿qué saben de Malinche, de Malintzin? Está completamente desdibujada de nuestra historia. Totalmente. Totalmente, y como que la vemos como una mujer guapa, una mujer que era poderosa, pero... No, y además también eso más el que es una mujer traicionera. Hagan de cuenta que acaba de llegar a México, como si todos fuéramos México hace 500 años y los aztecas no existieran y no hubiera existido la historia del altiplano, ni todos aquellos pueblos que eran enemigos de los aztecas. Malintzin, que ni siquiera sabemos su nombre, porque en el mundo prehispánico les ponían el nombre según la vida que iban llevando, ¿no? Entonces esta niña nace en el Imperio Mexica y como no tiene al padre, porque muere muy joven, cuando ella era muy niña, la madre la vende. Fue esclava 2 veces antes incluso de poner ojos en Hernán Cortés. Con razón era caneja, pobre. Pues tú no puedes traicionar lo que no es tuyo. La gran traicionera, la Malinche, la que traiciona. No, si no es que llegaron ahorita y esta les dio las llaves de México y les dijo por dónde. Cero. Desconocemos mucho nuestra historia y más a las mujeres y tendemos justamente a ser leyendas negras. Pero dime una cosa, ¿no sientes que eso da respuesta a que muchas veces la historia fue contada durante mucho tiempo por los ojos de los hombres y no por los ojos de la mujer? Entonces, si iban contando esta narrativa, eran hombres y era bien fácil calificar y juzgar a una mujer y ponerla en el peor lugar, ¿no? Así como traicionera, de lo peor, en lugar de darle el crédito y hablar con la verdad. Creo que eso también tiene que ser, que la historia fue contada por los hombres. Y que las mujeres permitieron, de alguna forma, porque aquí estoy haciendo lo que quiero es generar una polémica, hombres y mujeres, porque durante muchos años, muchos siglos, también las mujeres
permitieron esos roles? ¿Cuántas veces no hemos hablado de madres que siguen recreando en hijos e hijas la diferencia? Hoy por hoy. Hoy por hoy. Sí. Entonces, no es juzgarlas, es simplemente poner el dedo en la llaga. La sociedad también estaba muy hecha para que las mujeres se quedaran en esos lugares. Claro. Y poco a poco, a través de los siglos, se han ido ganando esos lugares y hemos tenido que hacerlo. Y hoy por hoy también, ahorita que dices de los hombres que son los que han escrito la historia, también creo que hoy en día las mujeres, no sé, en el pasado tú nos dirás, somos bien canijas con las mujeres. Las mujeres no nos seguimos apoyando y las cosas más duras que yo he escuchado de las mujeres ha salido de la boca de otras mujeres. ¿Cómo eran las mujeres en el pasado en comparación en ese tema con las de hoy en día? Son épocas tremendas, te digo, hemos las mujeres ido ganando espacios. Para empezar, la vida de las mujeres siempre se imaginó una vida doméstica, jamás una vida pública. El gran logro y la gran revolución de la mujer en el siglo XX fue justamente tomar lo público. Antes incluso era un insulto decir la mujer desde la vida pública, porque lo recatado, lo que se esperaba, lo correcto, es justamente que fueras en la vida privada, entre muros. Dice Marcela Legarde, no importa si eres prostituta, monja o esposa, pero siempre adentro, intramuros. Claro. Entonces, justamente eso también muchas mujeres que perdían, vamos a llamarlo así, esa posibilidad, eran juzgadas por otras mujeres. Y ahí es donde empezaron a hacerse eso que tú dices, la falta de, oye, la palabra es sororidad. A mí me gusta una mucho más grande y no la aprendí yo, me la dijo una filósofa, María Pía Lara. Si tenemos solidaridad, no tenemos por qué enfatizar que seamos sororas o Totalmente. seamos solidarias y seamos solidarios, y justamente eso fue lo que las sociedades empezaron a darle a estas mujeres. Una Sor Juana que no podía tener una vida pública, que no podía estudiar. Ahorita les cuento el tema de cómo estudiaban en el siglo XVII las mujeres en México. ¿Cómo estudiaban? O sea, ni siquiera se esperaba eso, pero ha ido cambiando y por ejemplo, ahorita yo me siento fascinada y me siento feliz porque somos todas contemporáneas, somos mujeres que tenemos esas ganas de salir y esas ganas de romper donde nos tocó a cada una de nosotras y tenemos acceso a esa vida pública y a esa vida privada también. Isabel, cuando te vas a fondo en estas biografías que has hecho, descubres muchos mitos de mujeres que siempre se contó una historia de ellas que no es la realidad, como la de María Antonieta Rivas Mercado, que se suicida y dicen por amor. ¿Y qué pasó ahí? La historia es mucho más profunda. Es muchísimo más profunda porque justamente ella está en ese siglo que le va a tocar a las mujeres romper. Imagínense que estamos ya en el siglo... Ahorita regreso a Sor Juana y les cuento lo de las escuelas, amiga, porque además están muy vinculadas a Antonieta Rivas Mercado, que además, Vivi, me encanta que saques ese personaje porque es de los personajes que más me llegan. O sea, puedo admirar, pero la que más me llega, más me duele, digámoslo así, como mujer, es Antonieta. Vamos a traer un terapeuta para que diga por qué. Antonieta Rivas Mercado nace con el siglo XX, pero en un siglo XX que pareciera no estuvo a su altura y no estaba todavía listo para lo que ella significó. Y ahí voy a hablar de una familia, y sí voy a hablar del padre, no por restarle a Antonieta, sino porque tuvo la visión, fíjate qué importante, de educar a Antonieta como si fuese hombre o mujer. Entonces le entrega enteros, nada más y nada menos que el Oso Rivas Mercado, uno de los arquitectos más importantes de finales del Porfiriato, director de la Academia de San Carlos, el arquitecto de la Columna de la Independencia, conocemos muy bien la historia y el mito, pero lo que hace este hombre es darle a ella lo que no le daban ni mujeres ni hombres a las niñas, una educación y una cultura. Lo más valioso. Lo más valioso que se le desbordaba, pero la niña había ido a Europa 7 veces, pero conocía en México absolutamente todo lo que era el arte, pero no nada más el arte de la academia, sino también lo que significaba México, el arraigo, la gran diversidad. Entonces es una mujer que cuando se casa, obviamente, aunque se casó con un inglés muy amigo de los Madero, Blair no estaba listo para una mujer que pensara tanto y que tuviera tanta cultura, y entonces literalmente Se incomoda. le mutila, no físicamente, pero fue peor, le quema la biblioteca. Cuando ya vivían en el norte de la República, le dice, no es posible que tú te la pases queriendo leer y queriendo escribir, qué son esas cosas, tú solamente como esposa y punto, y madre, ya era mamá. Pero ahí empezará la debacle de una época que no estaba hecha para ella. Pero una pregunta, perdona, aquí rapidísimo. Pero es desde la inseguridad, desde que mi mujer va a saber más, mi mujer es curiosa, yo no tengo ni idea. ¿Desde ahí o desde que qué va a decir la gente de mí? Que
¿Desde dónde lo hacían? Desde eso, desde la opinión pública y desde la falta de solidaridad de las mujeres hacia otras mujeres. La propia madre de Antonieta, a pesar de que fue una mujer también revolucionaria, porque el oso Rivas Mercado era un personajazo, pero haber sido muy difícil estar casado con él. Entonces ella no se divorcia, se separa y se va muy formal. Matilde Calderón se va a vivir al hotel, ay, se me fue el nombre, el que está en Imperial, el que está en Reforma. ¿Quiero decir, el Vija Hotel? ¿No? Se fue al hotel. En la esquina, Pero sí, guardando las formas y se va con su hija más grande, Alicia, que se casará con los Gargollo, una de las familias más importantes, pero no apoya a Antonieta cuando Antonieta le dice, es que yo tampoco estoy enamorada de Anthony. Y sin embargo, la gente esperaba, da igual, te quedas ahí. Y hay una carta fantástica que ella escribe, porque además hay que recuperarla. No es la mecenas, sí fue. No es la que se suicida por amor, sí se suicida. Es una mujer escritora. A ver, una dinos por mujer... qué se suicida, porque esta historia me trama. Me enamora por saber por qué se suicida. No, es que todo el mundo dice, se suicidó por amor, y no. No, ¿Por lo qué que se sucede, suicida? claro, porque empieza a ir una serie de cosas para ella en contra. La primera es que le escribe, después de que le quema los libros y todo, le escribe a Blair. Yo te voy a explicar que el amor entre un hombre y una mujer es algo maravilloso, pero cuando un hombre y una mujer están en la intimidad, cuando tienen relaciones íntimas, el corazón de la mujer tiene que ir al hombre y mi corazón no va a ti. Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte, pues con razón. Qué fuerte y qué honesto. Se le No les digo enojaron. que estaba adelantada esta mujer, Totalmente. pero más con qué honestidad y con qué claridad. O sea, finalmente, hoy por hoy lo podemos hacer. Ella no lo pudo hacer a principios del siglo XX. Y entonces empieza una serie de juicios, de cerrársele las puertas. Entonces ella como que regresa a la ala, bueno, no era ala, imagínense, al oso, era tremendo, medía 2 metros el papá y la amaba y la adoraba. Entonces la protege, pero empieza una serie de cosas a buscar el amor. Y justo encontrará el amor, no porque lo diga que sea una mujer que no se dedicaba a sus cosas maravillosas, o sea, escribía, era una mujer que se dedica a apoyar a los artistas que estaban empezando, se dedica también a la música, todo lo que te puedas imaginar de ese siglo XX mexicano cultural, ella tiene que ver. Desafortunadamente, se enamora de un hombre que no le va a corresponder, que es el que fue el primer marido de Nahui Olin. Un hombre guapísimo, un pintor, Y Rodríguez Lozano. ¿quién era También, así de, Navioli? ok. Carmen Mondragón también era una pintora, una musa, digámoslo así, una mujer que estuvo casada con el doctor Atl, pero sin hablar de los hombres, sino hablar de las mujeres, una mujer muy libre, muy adelantada, hija de un terrorífico, mala persona, un general terrible, pero ella es una mujer muy libre y una mujer que se atreve a estar en una relación con un hombre mucho más grande, que es el doctor Atl, y es pintora. Esa es Carmen Mondragón. Y Carmen le dice a Rodríguez Lozano, a mí se me hace que tú eres gay, y efectivamente era gay. Entonces, Antonieta se enamora profundamente de Rodríguez Lozano, unas cartas y buscar esa comunión que buscaba con Albert. La que decía del corazón. Exactamente, que además también muy genuina, muy válida, porque también hoy en día tienes que ser una rompe con todo y entonces tus sentimientos no importan porque, ¿cómo? Eso es ser, ¿no? Muy débil. Muy Débil, débil. frágil. Yo creo que estamos mal en ser así. Cursi. Pero bueno, rápido. No hay nada más valiente, creo yo, que mostrar tu vulnerabilidad Claro. hacia la vida, hacia el amor, hacia el miedo, hacia lo que sea, pero poder mostrarla y expresarla. Claro, y sobre todo tener la decisión de hacerlo. Quiero esto, quiero ser madre, quiero estar enamorada, Esta quiero tener una claridad. pareja, quiero tener la carrera, quiero escribir, o sea, tú decidir. Me parece que nadie tiene derecho a decirte, estás siendo demasiado mujer o demasiado cursi o sensiblera, pero bueno, ese es otro tema. Regreso rapidísimo. No le corresponde a este hombre y entonces empezará a dar una especie como de tumbos, buscando también algo maravilloso que era un México que no teníamos las mujeres, no votábamos. Ella está absolutamente embebida de las ideas de las sufragistas inglesas, norteamericanas. Entonces empieza, ¿cómo es posible que estemos en la década de los 20? Imagínate que era amiga de García Lorca, amiga de todos los contemporáneos. Sin haber pasado bomba. Claro, pero las mujeres no votábamos. Entonces de pronto aparece un hombre en su vida que es nada más y nada menos que José Vasconcelos. Y José Vasconcelos fue el primer candidato que habla del sufragio femenino. A Antonieta le parece que es momento que las mujeres voten. A Antonieta le parece que es momento que las mujeres estudien, que no le pasen lo que le pasaba a ella. Y lo apoya.
con alma, corazón, dinero, le avienta todo lo que quedaba. Ya había muerto el oso, ya había heredado, las hermanas no estaban de acuerdo y desafortunadamente él tampoco la quería. O sea, cuando una mujer es tan exitosa, tan estudiosa, tan fregona, le cuesta encontrar el amor. Más en ese entonces. Qué impresión, ¿verdad? Sí, era algo, además era una mujer que brillaba, mira, la belleza física le emanaba de otro lado, porque tenía una especie como de belleza etérea, no era Alicia, la hermana, porque hay una confusión. El ángel de la independencia no es Ángel, es una Victoria Alada, y no es Antonieta Rivas Mercado, es una modelo diferente. La que sí es la hermana, Alicia, es el medallón que está en la entrada. Muy bella, muy, muy sutil. No, Antonieta era fuerte, era grande, inteligente, bella de lo que emanaba de ese ser que era tan luminoso. Pero esa luminosidad no la ve Vasconcelos, y sobre todo que les hacen el primer fraude electoral de este país fue en las elecciones de 1929. Hay el primer fraude a Vasconcelos, pero ella había metido su dinero, había metido, y era amante del todo, era todo, había dado el todo por el todo. Pues le hacen el fraude, hay muertos incluso, porque hacen una gran represión, gana otro que no es Vasconcelos, y ella tiene que huir. Huye con su hijo. En ese momento se convirtió en criminal. Porque en el divorcio, el niño quedaba Qué historia, ¿eh? con Albert Blair. Albert Blair es un personaje que hay que recuperarlo después porque tampoco tenía mucha cultura de las mujeres, pero lo que hace toda la familia es decirle, Antonieta, entra en ti. ¿Cómo es posible que andes como chivo loco con el hijo por todos lados? No le importa. Se va a Europa con el niño y ya es criminal porque el hijo debía de estar con Albert tras el divorcio. O sea, ¿no te dejaban tener al hijo? O sea, como mujer no te podías quedar con tus hijos. No, y sabes que actualmente hay muchos países donde sucede lo mismo. No, o sea, si tú te divorcias... Yo al contrario, yo siempre había tenido la falsa idea o la creencia de que cuando te divorciabas las mujeres teníamos prioridad sobre la custodia de los hijos y estoy viendo que no y me está dando algo. Es que sería lo natural, ¿no? ¿O no? Pues sí, pero era como si fuéramos niños, no teníamos la calidad de ciudadanas, no votábamos, no teníamos derecho, heredabas, pero tenían que administrarte los hombres. ¿Tenías ¿Esto en hijos? qué años? ¿En qué año las mujeres te heredabas y tenían que administrar? Esto en ¿Los México 20s? todavía en 1910, 15, podían votar por ti, porque incluso la primer diputada mexicana, que es Elvia Carrillo Puerto, votaron por ella, pero no podían votar, ella no podía votar. Entonces, es una cosa que hemos ido ganando. El sufragio empezó a finales del siglo XIX en Europa, pero bueno, ya en México te digo que empezaron esas voces y Antonieta estaba muy convencida que eso era lo que tenía que suceder para las mujeres. Pero se va al exilio con Vasconcelos y viene la trágica historia de que le pregunta, ¿y tú estás enamorada de mí? Ay, Dios, no Y quiero ella escuchar. le contesta, pues mira, nadie es indispensable, lo nuestro yo creo que ya tú tienes muchos problemas, resuelve, eres una gran escritora, regrésate a México, nadie es indispensable Esa más es la que típica Dios. respuesta hasta Pero, hoy, la siguen dando los hombres. No eres tú, soy yo. una especie de esto. Mira, a veces a mí me gustaría decir que hoy tendría una terapia, hoy tendría algunos medicamentos, pero eso es hacer psicología de la historia. Lo que realmente sucedió es que no tenía ya más nada que perder. En México, la familia le da la espalda. No tenía más fortuna, no estaba el padre. Era perseguida porque su hijo se lo iban a quitar. Y yo creo que todo eso se junta, el México que no fue, donde no podía ser ella, esa escritora, esa dramaturga, porque monta obras de teatro, pero además era genial. Le dan una herencia que además está vinculada con Sor Juana, porque es justamente el convento de las Jerónimas, donde además mete todos los muebles de la casa del padre y se los roban. Entonces dice, bueno, lo que voy a montar es un cabaret. Monta el primer cabaret en el centro histórico, Antonieta, porque era una mujer muy adelantada. ¿Tú por qué crees, desde la perspectiva de una historiadora inteligente, que no tenía éxito en el amor? Porque no sabían entender el tamaño de compañera que era. Ella quería ser compañera de un hombre muy completo, muy íntegro, muy entero, muy fregón. Se vuelve tan compañera de Vasconcelos que hasta logra que la mujer pueda empezar a votar y nunca se lo reconocen. Pues mira, en realidad no lo logra literalmente porque pierde Vasconcelos la elección. Lo que sí él nunca va a dejar de ser es un señor muy religioso, un señor que tiene unos claroscuros, los oscuros demasiado oscuros, los claros maravillosos. No hay educación en este país sin pasar por Vasconcelos. Pero lo que dices, Vivi, es justamente la parte que él quería
no ser ese compañero. Él no quería ser el compañero de Antonieta. Antonieta tuvo esa muy mala suerte, de alguna manera decirlo así. Pero no, lo que va a pasar es que no tenía ya más nada, ni como esposa, ni como madre, ni como... Y bueno, tomará la decisión de arrancarse el alma frente a la imagen de un Cristo en Notre Dame. Tenía apenas 31 años. Tan chavita. Bueno, es que en ese entonces ya no era chavita, ya de 31 años ya eras una señora hecha y derecha, ¿no? Hecha y Pero derecha. tú me habías Con la platicado que de pistola de todas sus Vasconcelos. crisis, lo que más le dolió fue que le quisieron quitar al hijo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque ella no comprendía, no Claro. entendía. Entonces, el niño está en Europa cuando ella hace la decisión que toma, y el niño terminará con el padre, terminará con Albert. Y años después, esto es una historia que de verdad la realidad siempre superará la ficción. Albert, en segundas nupcias, ya un señor enorme, porque las tías no le contaban nada. Mi mamá pues, le dijeron que se había enfermado y se había muerto en un psiquiátrico, ¿no? Lo que le sucede es que acaba en la fosa común. Y por más que ahora fueron a buscarla y se reivindicó y la familia, Antonieta está perdida, no sabemos dónde quedaron sus restos, porque después de Notre Dame, que además tuvieron que hacer una bendición en Notre Dame, que si tú vas hoy y le preguntas a los curas de Notre Dame, te dicen, no es cierto, aquí nunca se suicidó nadie, pero sí se suicidó Antonieta en el 31. Pero bueno, a lo que voy es que el hijo, años después, se casa en segundas nupcias y resulta que esta mujer, la nuera, una estadounidense, tenía mucha curiosidad por conocer la historia de Antonieta. Hace una investigación de 20 años, casi a los 80 años de edad, o sea, 70 y tantos, escribe una novela que se llama A la sombra del ángel, y cuando la lee Albert, es súper conmovedor, porque le dice, es que, ¿sabes qué? Tú, Caitlin, me regresaste a mi mamá. Ay, qué bonito. Y fueron a buscar todos los lugares donde él se acordaba, porque el niño ya tenía 9 años cuando todo esto sucede, sí se acordaba de ella, era un niño amadísimo, un niño lleno de cariño de Antonieta, hay unas fotos entrañables, y que un señor de esa edad le diga a la esposa, muchas gracias por devolverme a mi mamá, no, es que es una cosa... Y le pasó a Albert y me pasa a mí porque yo no tenía idea de esta historia tan fantástica que nos estás contando y de todas las mujeres que han hecho algo por nuestro país que no teníamos ni idea. Y porque ahora ya quiero que nos cuentes de Sor Juana. Si hoy estuviera Sor Juana entre nosotros, o sea, si lo que ha escrito Sor Juana fuera ahorita en el siglo XXI, es un monstruo literario. El edificio literario de Sor Juana es inconmensurable. Escribió de todo. Y no la dejaban estudiar, no la dejaban escribir. No se esperaba que una mujer, para empezar, una mujer que no tenía la gracia de ser hija en un matrimonio establecido, entonces tenía el estigma de ser una hija natural. Para empezar, eso fue el asunto. ¿Se vuelve monja para poder escribir? Por supuesto, para no tener un marido que estuviera quitándole el tiempo y que le dijera, tienes que, ¿qué te pasa? No puedes estar estudiando. Por eso el odio para los hombres. Fíjate que ella no odiaba a los hombres, porque si tú te fijas realmente en porque además yo sí les invito, de verdad, hay que leerla, además es divertidísima. Hay un libro muy, muy bueno de Margot Glantz para entender a Sor Juana. Si quieren ir ya más profundo y más docto, pues vámonos con el laberinto, Las trampas de la fe, de Octavio Paz. Pero a lo que voy con Sor Juana es que es una niña adelantadísima. La hermana se iba a tomar sus clases, pero no se iba a la escuela. Estamos hablando del siglo XVII. Okay. Se iba a casa de la amiga. Las mujeres estudiábamos con la amiga. Escondidas. Okay. No. Vete con la amiga, la vecina, porque ¿qué es lo que te va a enseñar? Pues cosas domésticas. Abordar. Y a mí me gusta mucho bordar, me parece muy, muy, muy práctico, ¿no? Que si te gusta la casa y todo. Pero de lo demás solamente te enseñaban a medio leer y escribir para que no fueras como muy bestia y aritmética básica para administrar tu casa. Y no tienes por qué ir al público, te lo va a dar otra amiga. Entonces la escuela amiga duró siglos. Así se educaban las mujeres. Pero entre amigas, o sea, yo te paso, yo sé cocinar, yo te enseño a cocinar, tú sabes escribir, o sea, ¿así? La señora amiga, se llamaban escuelas amigas, entonces a lo mejor a mí me tocaba ir a casa de Viviana y Viviana me enseñó a mí y así en la escuela de la amiga. No hubiera aprendido nada. Espero que yo no sea la amiga que las invite, les enseño a cocinar. No hubiera aprendido nada. Todas nuestras amigas nos enseñan algo, todas tienen algo que enseñar. Por supuesto. Y entonces a los 3 años, Sor Juana, no era Sor Juana, es Juana de Asbaje, en ese momento le dice a su hermana, yo me voy contigo. No, que vienes conmigo, estás muy chiquita. Me vale y me voy a escondidas. Entonces salía por detrás, vivían con el abuelo en Amecamecas y imagínense en Nepantla, con las riadas que bajaban de los volcanes y entonces ella siempre estuvo muy en contacto
con esa parte y sabía hablar náhuatl porque era una niña precoz, inteligentísima. Y el abuelo era un hombre fantástico que tenía una biblioteca. Entonces, a los 6, 7 años, Sor Juana ya leía. Curioseaba. No, ya se leía todo, ya sabía absolutamente leer todo lo que se le pusiera enfrente. Wow. Y le dijo a su mamá, voy a ir a la universidad. No hay forma que tú vayas a la universidad porque eres mujer. Pero no comprendo. Qué Si yo leo fuerte. todo lo de la biblioteca del abuelo, si yo entiendo de todo, ¿por qué no puedo estudiar? Tú no puedes estudiar. Pues no quita el dedo del renglón y se irá a vivir a la Ciudad de México con la hermana de la mamá, muy cerca de la Real y Pontificia Universidad de Nueva España, o sea, la Universidad de México. Pues claro que no le iban a dejar entrar, se da cuenta que no iba a poder hacer, pero le paga a un bachiller, que es un chamaco, un preparatoriano, en ese momento era el bachiller, que le enseñara latín, porque ya los libros ya no los estaba entendiendo y quería aprender latín. Se avienta sola a aprender latín con el bachiller. Y de pronto la tía dice, no, esta realmente es una mujer bellísima y una mujer muy inteligente, voy a presentarla a la corte. Y llega a la corte del virreinato. Palacio Nacional, eso es el virreinato, eso es la corte, ahí vivía el virrey. Entonces, Palacio Nacional, donde hoy vive nuestro presidente. es el Palacio Virreinal durante Ya 300 cambió un poquito, años. ¿no? Siempre, no, ahora es más lujoso, siempre fue muy rústico, siempre fue un No, pero Palacio estamos en Nacional. una época de austeridad, pero bueno. Pero llega a la corte, llega jovencísima, además era bellísima, era muy atractiva, y los hombres empiezan a decir, ¿qué hace esa mujer ahí hablando de teología y hablando de lógica y hablando de temas que no le corresponden? Entonces le llaman al confesor y le dicen, ponga en orden a esa niña. Y entonces es que tú piensas como hombre. No, padre, el cerebro de un hombre y de una mujer son capaces de aprender lo mismo. Totalmente. Le hacen un examen y pasa con honores. Y ahí empezará la carrera de rockstar de Juana. Pero no podía seguir en la corte porque no estaba casada. Y no se casa Vivi justamente porque se quiere dedicar a escribir. Y decide ser monja para poder escribir por las noches, porque en el día había que hacer trabajos. Ella decide llegar al convento, no los papás la mandan al convento. No. Ella decide. Le ofrecieron muchos casarse con ella. Tuvo Ahora, muchas ¿sí propuestas. era religiosa de verdad o no? Pues era buena persona, era una muy buena hermana, era una muy buena mujer porque vivió muy bien en el convento. Primero la mandaron con las carmelitas descalzas, la mandaron sus confesores. Las mujeres no se manejaban solas, o el virrey o el confesor. Se hizo muy amiga de las virreinas, 2 de ellas principalmente, y entonces decidió que se iba a ir al convento de las carmelitas, pero ahí sí estaba la vida durísima. Entonces regresa a la corte y le da la dote la virreina para que entrara, la virreina y el confesor, para que entrara al convento de las Jerónimas, donde vivió absolutamente toda su vida, que es ahora el claustro de Sor Juana, porque con el dinero que también le da la virreina, compra la celda. ¿Y también se dedicaba a cocinar o estoy loca? ¿Cocinaba Cocinaba. mucho y vendía cositas o no? No vendía nada, ella nunca jamás saldrá a la calle. Otras monjas vendían ciertas cosas, sí, para mantenerse, pero la celosía, que viene de la palabra celos, se guardaba celosamente a las monjas, solamente podían ver a través de la celosía a las otras personas. Ella no. Mira, A nunca ella sabes sí de dónde vienen las palabras. Sí, qué bonito, ¿no? Qué linda, bueno, qué linda y qué dura época. A ella sí la visitaban en su convento. Ella tenía que ver con todos los intelectuales de la época. Cuando hubo un cambio de virrey, ella hace la oda. ¿Cuántos años tenía ahí aproximadamente? No tenía más de 30 cuando entró. Ok. Ella muere de 47 años en el convento. ¿Y cómo se rescata todo lo que escribió, todo su material, toda su Es obra? una cosa tremenda ¿Cómo lo que le sucede? pasa. Llega a Sí. ser publicada en vida, porque además era una mujer cultísima, es famosísima, tiene, o sea, su mejor amigo es Sigüenza y Góngora, también otra de las plumas más importantes de ese siglo de oro, y justamente es publicada por el apoyo de las virreinas. Empieza en España y luego en Nueva España sus obras serán publicadas. Pero su confesor, un cura, y el obispo de Puebla y el obispo de México la van a meter en un tremendo, pues, tragedia para ella, porque era tan mundana, era tan inteligente que les hacía así. Entonces la meten en una trampa donde públicamente se atreve a criticar a un padre, al padre Vieira. Y entonces es cuando viene lo de la carta de Sor Dorotea y que le contestan y todo. El chiste es que yo no les hago el cuento largo. Lo que hacen estos curas y estos hombres fue decir, esa mujer
no puede hablar ni escribir, muchísimo menos siendo una religiosa Se le y siendo enjuician. mujer. Y para que no fuera al juicio en la Inquisición, se tiene que desdecir y tiene que escribir con sangre, yo, la peor de todas. Y se Ay, desdice qué de todo fuerte. lo que había escrito. Y le queman, le rompen sus 4,000 libros. Es la biblioteca más importante de todo el siglo, de todo el barroco. Se pierde para los mexicanos. Jamás volveremos a tener juntos todo ese conocimiento. También sus instrumentos de astronomía. Era una mujer completísima y sí cocinaba. Pues quedará nada más 5 años más sin volver a escribir nunca nada. Y sí, la rompen en vida porque no era posible que pensara como un hombre. ¿Qué es lo que se rescata si Lo todo- que está, si lo, abres, lo que se imprimió en Europa. en Europa? Oye, los papás... ¿Qué es lo que tenemos acceso, lo que conocemos? Porque escribió muchísimo. Además, escribía por encargo, le pagaban y todo el mundo tenía cosas. Y en Conocemos muy siglos, poquito, entonces. pero siglos después fue recuperada, por supuesto que fue recuperada. Y yo no creo que haya muerto muda para nada, al contrario. Hoy por hoy se escucha su voz más fuerte, todo lo que dijo. Y justamente eso de que pensábamos que era feminista, lo único que hace es decir, hombres y mujeres tenemos la misma capacidad intelectual. Y ustedes, hombres que siempre se están quejando de las mujeres, caramba, son ustedes los que, si es una niña de casa, entonces sí, pero ahí andan de coquetos queriendo Sí, que sea una esa mujer frase apasionada. Y una vez que se vuelve la mujer apasionada, entonces ya no, ya quieren a la santa. O sea, lo estoy diciendo obviamente muy vulgar y muy coloquial. No, pero es la realidad. Pero es Eso es justo lo que ella quería presentar. maravilloso. Oye, me impresiona porque muchas veces pensamos, nosotros que tenemos hijos, ustedes que tienen hijas o hijos también, es increíble cómo pensamos que si los apoyamos van a hacer algo de su vida o hay que apoyarlos para que estudien. Y es increíble cómo, a pesar de no tener el apoyo ni de su familia, ni de la gente, ni de absolutamente nadie, ir con todo en contra, ella siguió su sueño, siguió su pasión. Le haya costado lo que le haya costado, meterse en un convento, hacerse la monja, porque yo no sé si realmente tiene una relación con Dios o no, pero ella quería escribir y quería seguir siendo curiosa, quería seguir alimentándose de conocimiento. A pesar de todo eso, pues ahí estuvo. Fue Claro, valiente, una por mujer supuesto. valiente. Y si me permites adelantarme, eso es lo que tienen todas esas mujeres y En todas común. las mujeres que han destacado. Se llama determinación, se Ay, qué llama tu bonito. decisión. No siempre les fue bien, ahí tienes a Antonieta o tienes justo a Sor Juana. Bueno, Sor Juana sí vivió las mieles de dedicarse a lo que realmente la volvía loca, que era beberse el mundo y el conocimiento, lo logra. Al final no puede salirse con la suya. Pero lo que han tenido todas estas mujeres es, de ese cuadrito donde les tocó vivir, dan un paso más y se llama determinación. ¿Y hoy en día las mujeres somos determinantes o no? Sí, claro, somos determinadas, muchísimas, porque además todavía hay muchas cosas que están pendientes para las mujeres. Hoy en México podemos casarnos, bueno, la gran mayoría, y divorciarnos sin perder a los hijos, ¿no? Salvo casos terroríficos de violencia, que son cosas que todavía están pendientes. O podemos ir a una universidad, podemos tener acceso a una universidad. Pero también yo creo que las mujeres dentro de 20, 30 años van a estar escribiendo de las hijas de la historia actuales. ¿Cuáles son esas luchas que todavía nos van a decir las de 30 años? ¿Es en serio que les tienen que decir qué hacer con sus cuerpos? ¿Es en Claro. serio que alguien tiene que decidir sobre algo tan absolutamente personal? ¿Quién dirías tú que es la hija de la Exacto. historia en este momento? Hoy en día. Es que hay muchas, hay muchísimas. Ay, Échate échate una. Es que yo nada más hablo de los muertos porque los vivos, a la historia hay que dejarla reposar. No se quiere meter en problemas. Dinos una, Chabela. No, hay muchísimas mujeres que admiro, por supuesto. Mujeres, sobre todo en la academia, mujeres que están en la política, mujeres que están todos los días dando la cara y sobre todo dando ese paso extra. Es que somos muchas. Yo también me quiero incluir un poco. Claro. Porque además te voy a Claro. decir, el que te digan, ¿cómo te pones a hablar de historia enseñando las piernas? O esa mujer que tiene pelo largo, ¿por qué? ¿Por qué se pone a hablar de historia? Debería ponerse un chongo. No puedes hablar así tan coloquial. Yo no creo Yo te lo que creo. el ser ameno, el divulgar, tenga nada que ver con el rigor histórico de un estudio formal. Y esa es la parte que creo que hoy sí lo estamos cambiando. Bueno, a ver, te voy a preguntar, de una mujer más moderna que también cambió el cine de oro mexicano, Dolores del Río, que también conoces, hiciste la investigación profundísima. Ay, ese siglo de Dolores fue maravilloso. Y ahora voy a estar pensando decir, porque sí admiro a muchas mujeres actualmente. Una de ellas es Alondra de la Parra. Ah, cómo no, claro. Me gusta Muy buen muchísimo, ejemplo. Muy buen ejemplo porque realmente me gusta mucho. Y sí.
Volviendo a ese siglo XX, que además les digo, ese siglo XX para las mujeres fue fenomenal. La revolución del siglo XX, sí mexicana, sí rusa, las guerras mundiales, la primera, la segunda. Pero para la mujer es el siglo que se logra, fíjense nada más, votar, ¿no? En la gran mayoría de los países, se logra derechos del divorcio, que no se tenían en muchos países, acceder a la educación, a la vida pública y la pastilla anticonceptiva. O sea, realmente es Pero un me encanta. siglo... Y la pastilla anticonceptiva. Sí, es un siglo de muchísimo logro para las mujeres, sin duda. Porque te da Es la diferencia. la elección. O sea, Claro. yo decido cuándo quiero estudiar, cuándo quiero ser madre, cuándo me quiero casar, cuándo ya no quiero Te estar casada. responsabilizas. Claro, absolutamente. Aunque siento que ya estamos con esos derechos, tampoco estaba la sociedad tan preparada para esos cambios, ¿no? Sí causó muchísimo juicio si tomabas pastillas anticonceptivas, causaba mucho juicio si te divorciabas, causaba mucho juicio muchas de las acciones que las mujeres hacíamos, aunque se abrieron las puertas, ha costado mucho más tiempo poder llegar hasta donde estamos ahorita. Pero hace nada, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, las mujeres cuando teníamos 20 años, si te ibas de viaje con tu novio 22 años, hace poquitos años, hace ya algunos años, hace 30 años, eras una piruja. O sea, se fue de viaje con el novio y se acostaron. Era de pirujas. Y hoy en día es padrísimo que nuestros hijos se puedan ir con sus parejas y que puedan experimentar y ya no es mal visto. A mí me tocó que era mal visto. Y que Claro. ellos no sientan que su novia es una piruja porque se acostó con ellos. Porque a veces también no era la sociedad. Los mismos hombres después desechaban a la la que... Pero es que es justamente lo que está mal meterles Por en la eso, cabeza nada a hombres más y se mujeres, casaban ¿no? o se querían casar. Nosotros nos tocó vivir esa parte, a lo mejor muy chicas, pero nos tocó que nada más se querían casar con las que eran ahora sí material casable, ¿no? Material casable, qué Qué horror. sí. fuerte, así qué decían, era tremendo, material casable. pero En eran su cosas que casa, decíamos que no- hombres y mujeres y madres y sobrinas y, ¿no? Y era una cosa tremenda, por eso te digo que hay que ser solidarias y hemos ido aprendiendo y hemos ido caminando y justo, Vivi, voy a enlazar ahí a una mujer, porque hoy por hoy las actrices es una actividad absolutamente maravillosa. No que no existiera cuando Dolores empezó a ser una actriz. Primero que nada, imagínense que es una actividad que no existe, porque el cine no existía. Hoy es una cosa muy común, es de la cultura popular y lo tenemos en el ADN. Pero cuando Dolores decide irse a Hollywood, es prácticamente me voy a Marte. ¿A hacer qué? Marciana. No se sabía que era el cine. ¿En qué año, ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, ella se va en 1923. 23, Con ok. 21 años. Ella nace en 1902 en una de las familias más acomodadas de Durango. La señorita Zúnzolo, López Negrete, las familias absolutamente porfirianas. Y llegará a México con su mamá, porque, bueno, obviamente la hacienda de la mamá es invadida por Pancho Villa, y ya era la revolución, se vienen a la Ciudad de México y era sobrina del tío Panchito. El tío Panchito es nada más y nada menos que Francisco y Madero, Francisco Ok. Ignacio Panchito. Ignacio Madero, el tío Panchito, ese era su tío. Entonces llegan a México, a la Ciudad de México, y ella toma clases de baile. Era una mujer hermosa, muy linda, pero no se esperaba lo que iba a suceder con ella. Y la ve un productor de ese Hollywood que era naciente en California. Que además cuando tú vas a Estados Unidos, vas a Hollywood y vas al Sunset Boulevard No, y claro, todo es de, eso. Claro, Sí, pero te además sigues impresionando. Te sigues impresionando que exista esa como meca de las estrellas y de lo Es magia. rutilante, es magia. Es Bueno, pues magia. ella ya casada, ya se había casado con un señor mucho más grande que ella, de apellido Martínez del Río. Una familia muy acomodada porque la propiedad más chiquita que tenían le decían La Hormiga porque era muy chiquitita y es Los Pinos. O sea, todo el predio de Los Pinos y de todo Eso no me lo sabía. Molino Los del Pinos Rey, fue la casa de Dolores del del esposo Río. de Dolores del Dolores. De hecho, ella se casa ahí, en 1921 se casa Wow. con el señor Martínez del Río. Pero Martínez del Río tenía 38 y ella tenía 21. Bueno, pues así en una tertulia, en un ágape familiar, está cantando y está bailando. Cantaba poco, pero más bailaba. Y la descubre un productor de Hollywood. ¿En su boda? No, en una tertulia de su Ah, ok, en familia. su casa. La descubre este hombre Le de echa apellido ojo y Carraway dice, "Wow". y les propone, porque ni modo que se lo propusiera a ella, fue al marido. Y el marido Para pedirle firma permiso. Ajá. que se van a ir a vivir a Marte y entonces va a hacer las películas, se van a Hollywood y va a hacer las películas mudas, porque todavía era el cine mudo, y es un éxito la mujer.
Un Es que éxito. además era hermosísima. Hermosa. Fíjate que cuenta su nieta, no es nieta, es su sobrina nieta, Diana Bracho, también actriz maravillosa. Tuve oportunidad de entrevistarla sobre Dolores y decía que los grandes fotógrafos y los grandes directores de fotografía del cine decían que lo más importante era la calavera. Y Dolores tenía una calavera preciosa. Pues las facciones, los El pómulos, sí. Ajá. Que había que tener linda calavera. Pues esta tenía la calavera más hermosa de Hollywood. Primero era Greta Garbo y después ella. Las mujeres Bellísimas más las dos. hermosas. Bueno, conquista Hollywood de una forma inusitada. Por supuesto, el marido no aguanta el éxito, empieza a escribir guiones y era bastante mediocrón. Terminan separados, él se va a Europa, posiblemente se suicida, eso no se sabe, pero fue un golpe muy fuerte para ella porque ella lo admiraba, lo quería, pero también se da cuenta, y es ahí donde toma la decisión, que se tiene que dedicar a su vida. Se va a dedicar a ser actriz. A lo Y que le le dice gusta. a su mamá, vamos a hacer a Dolores del Río. Y cambia su nombre y entonces le quita el acento en castellano y es Dolores del Río, ya sin el acento, y es una gran estrella de Hollywood. Decidirá no tener hijos y decidirá divorciarse. Era un escándalo que tú hicieras eso de la sociedad donde ella provenía en México. Sin embargo, ella lo lleva a pie juntillas. Pero tampoco creas que en Hollywood eran los grandes modernos y estaban como demasiado adelantados. Le llamaron el veneno de taquilla, ¿Por qué? porque ella estaba por cumplir 35 años. O sea, ya estaba vieja. Híjole. Dios de mi Qué vida. bueno santo. que ya cambió esa Ok. historia. No, porque yo ya estaría ¡A muerta. ¡A Dolores del Río! Veneno de 51. taquilla. Cuando además había demostrado que pudo hacer el tránsito de las películas mudas, hizo una que se llama Ramona, es la cosa más, bueno, si la ven ahorita es ¿Ramona? hasta Ramona, y cantaba, y entonces se vuelve el hit y empiezan a vender los discos, y bueno, es una mujer súper famosa, pero ya está viejona, ya es veneno de taquilla. Inmediatamente se pone a pensar, porque ella decidió ser Dolores del Río y su carrera era muy importante, y en México estaban haciendo películas porque el periodo de las guerras en Estados Unidos da como fruto que el cine de oro de México florezca, Claro. porque no se hacen en Estados Unidos por la guerra, en México sí. Harto material. Exacto. Entonces se viene a México. Pero allí estamos hablando de la época de María Félix. E incluso tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a don Ignacio López Tarso y te decía que estaba enamoradísimo de Dolores del Río. Es y que fue una época hermosa. Y Pedro importantísima. Armendáriz y o Fue- sea, todos se morían por ella. Todos, y además incluso sufre acoso del Indio Fernández, porque en México hablar del Indio Fernández es así como una figura que no se debe de tocar. El hombre era muy talentoso, pero era tremendamente, hoy políticamente incorrectísimo. O sea, realmente estaba súper enamorado de ella y ella lo supo. Se oye muy mal para las generaciones actuales, pero ella lo supo manejar, capotear. Hoy en día perfectamente pudo haberle puesto un alto y ¿sabes qué? Hasta acá. Pero imagínense, ¿hasta qué año se da lo del Me Too? O sea, ¿cuánto tiempo en Hollywood pasó y en el cine mexicano pasó el acoso, pasó el, si no haces lo que yo te digo, no te doy la película, yo estoy enamorado de ti, dame el besito y la manoseada? ¿Cuántas historias de esas no No, sabemos? bueno, Empezando todas con las del ella. mundo. Claro. Y que nada más podías salvarte si capoteabas, como dices, ¿no? O sea, no había nada que te pudiera realmente proteger, porque además a lo mejor si hablabas, eras, no, seguro lo estás enseñando tú la pierna, seguro tú lo estás provocando, ¿no? Toda esta parte de cómo se manejaba el comportamiento de la mujer, ¿no? Que gracias a Dios ha ido cambiando. El comportamiento Claro. de la mujer y también de los hombres, una lástima que van 3 historias que nos comentas en donde los hombres no pueden con el brillo de una mujer. No podían. Y la mujer tiene que tomar la decisión de irse de su casa, de divorciarse, de suicidarse, etcétera. Es Absolutamente. lamentable. Y eso sigue pasando. Mira, sí, estas mujeres abrieron brechas, sin lugar a duda la tuvieron mucho más difícil que las mujeres del momento actual. Totalmente. Entonces, realmente ella decidirá, había sido la diosa, había sido, bueno, imagínense que hasta era la mujer que sale con un muy jovencísimo Orson Welles. O sea, cuando el Ciudadano Kane es la gran premier, imagínense el Hollywood mítico, estaba del brazo de un señor más joven que ella, que era su novio. Estaba enamoradísima de Orson Welles, pero también se da cuenta que él no estaba listo para ella y entonces decide venir a México, decide hacer estas películas, pues con toda esta narrativa de post-revolucionaria, del México rural y de María Candelaria,
Pero claro, lo hace muy bien ella, porque no nada más eres emblema en la narrativa del cine, sino que le dice al mundo, sí, los huaraches, sí la historia, pero ¿qué creen? Este es un país moderno, cultísimo, lleno de historia, de arte, y se vuelve una verdadera anfitriona de lo más maravilloso, de lo más excelso que tuviera México. Y su casa de Coyoacán, amiguísima de María Félix y de los grandes directores, de los grandes actores, y se va haciendo una especie como de dinastía de este México moderno, porque además es una embajadora, es el México también en que se empiezan a hacer la infraestructura cultural, el Museo de Antropología, las zonas arqueológicas, todo el tema del virreinato, que es un tesoro para nuestra historia y nuestro país. Y entonces ella es cofundadora de algo muy moderno que nos debe de causar mucho orgullo, que es el Festival Internacional Cervantino. O sea, es una verdadera joya. Ella no también tenía es ni idea promotora. que estaba involucrada. Claro, porque entonces les dice, a ver, ustedes sabían que hemos sido, pues además yo se los digo a ustedes, hemos sido más México virreinal que México independiente. Claro. O sea, también lo que somos, creemos, olemos, conocemos, viene de esos 300 años. Y nos lo daban en la escuela así como que, ay, eran malos, malísimos, no había nada. Ella también empieza a recuperar esa parte. Y como mujer, que no alcancé a poner en el libro, pero que sí lo platiqué con Diana, nunca dejó de ser solidaria. Ella se da cuenta cómo eso sufría. me encanta. María Félix. Quería muchísimo a Enriquito, a Quique, o sea, el hijo el mismísimo Enrique Álvarez Félix, ¿no? El hijo de... Eran sus ojos, ¿no? Lo quería muchísimo Dolores. Y María tuvo a su hijo, se casó muy joven, tuvo a su hijo y nunca se imaginó que iba a ser actriz, tampoco se lo imaginó. Y se estilaba mandarlos a los internados, lo cual los hacía profunda y absolutamente infelices. Si no, también pregúntale a Rita Macedo en su biografía. Bueno, para no hacerles el cuento largo, se da cuenta lo que sufren los dos, Enrique y María, y entonces todavía va a Dolores en la década de los 70, ya la gran Dolores del Río, y le pide a la esposa del presidente Echeverría que si le regala un cachito de Chapultepec. Pues, ¿para qué lo quiere? Pues para hacer una guardería, para que los hijos y las hijas de las artistas puedan estudiar y puedan tener un nutriólogo. No me hagas de guarderías, por favor. No, es que, ¿sabes qué? Yo que manejo este mundo de las organizaciones de la sociedad civil, sí, tiene una IAP que sigue funcionando desde ese entonces para ayudar a los hijos de este mundo de actores, ¿no? Claro. Y sigue funcionando y está ahí en esquina del Encastre y funciona perfectamente bien. Y a pesar de que todos sus fundadores ya no están, sigue el legado, ¿no? Y la visión fue de Dolores, porque decía, esta carrera es absolutamente demandante, no hay horarios, y más una mujer. Entonces la mujer con ese dolor de que dejó los hijos donde están, que van a estudiar, pero no nada más eran los mejores maestros, sino las mejores, ahí lo acabo de decir, no eran chefs, la dieta que necesitaran, o sea, que estuvieran perfectamente atendidos, lo más moderno. ¿Y saben quiénes estudiaron ahí? ¿Quiénes? Todos los hermanos Bichir. Ah, no me digas. Sí, porque su mamá es actriz y su papá es director. Entonces, realmente funciona y me parece muy adelantado, muy solidario. La mujer no lo anduvo poniendo por soy la sororidad. Simple y sencillamente se dio cuenta lo que otras mujeres que ella había decidido no tener hijos y que sí tenían hijos, ella quería ayudar. Oye, qué bonito, de verdad. Y vuelvo a insistir, tantas mujeres, y hay otra mujer ahorita que estamos hablando de artistas, otro tipo de artista, que también ha hecho mucho, hizo muchísimo en este país, que a mí siempre me ha fascinado, y sé que tienes mucha información de ella, y me encantaría que me contaras desde que agarra y que dice de Leonora Carrington. Ay, es un personaje que me tiene verdaderamente... Que también sufrió mucho. Sí, claro, por supuesto. Mira, Leonora Carrington, y justo estoy haciendo el nuevo volumen de Las hijas de la historia, otras 10 hijas de la historia. Hay muchas mujeres en México que han construido nuestra sociedad y que además a mí me parece, mucha gente piensa, ay, pero ¿por qué hablas de historia si eso es el pasado? Porque es el antídoto, es el estar completo. Si tú comprendes... Pero también porque la historia se repite, ¿no? O sea, claro, si tú aprendes de la historia, puedes repetirla de mejor manera. Puedes proyectarlo de mejor manera. O puedes decir, por acá mal, no. Si no la conoces. No, mejorarlo. No, o sea, ya sabemos que en México hay temas que, quiero entrar en polémicas, pero cada vez que a alguien se le ocurre las reelecciones, acabamos en sendas revoluciones o guerras o demás. Pero, en fin, hay que entender nuestras formas, nuestro ADN, cómo somos los mexicanos. Y eso también es buscar
en estas mujeres. Y Leonora es una mujer espectacular. La meten mucho en el surrealismo, como si fuera, se pone a soñar y estaba... Leonora tiene una de las vidas como mujer más impresionantes que hay. Es hija de un noble inglés, imagínate, nació entre sedas y tibores y en uno de los castillos más lindos en Inglaterra, una noble, pero su nana es una escocesa. Y la nana finalmente es quien está con los hijos, ¿no? También una sociedad que también se vería un programa muy interesante. Sí, que crean un vínculo bárbaro. Exactamente. ¿En qué momento, digamos, las familias ya empezaron a vincularse los padres con los hijos realmente? Pero bueno, ella amaba y adoraba a su nana y le contaba esas historias de elfos y del bosque y lo mágico. Era Desde una chiquita, lo traía aquí chiquititita, exacto. Pero va a vivir grandes hechos históricos porque le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Y se va a enamorar de un hombre mayor que ella, se va a enamorar de un hombre que será perseguido por nazi. Y el padre de ella, no va a estar dispuesto a que ande con el sí tan flojo. No es posible. Entonces imagínate, cuando está preso en los campos de concentración, estoy hablando de Max Ernst, está enamoradísima, es mucho mayor que ella, es judío, el padre es protestante, está verdaderamente muchísimo en contra mayor de ello. que es, ¿cuánto es? Pues para el padre habrá sido, sí, unos 20 años, es mucho. No, sí es mucho. Pero además, el tema es que cómo es posible que estés con ese hombre de esas costumbres. Vaya, el padre lo único que se le va a ocurrir es internarla en un hospital en Santander, España, para que le den lobotomías. Sí, o sea, en un Y le hospital laven el psiquiátrico. cerebro. Yo Sí. pensé que lo del hospital psiquiátrico había sido después. Pero ¿a poco después de una lobotomía puedes escribir? Digo, y puedes pintar, puedes Pues decir sí, así. sí. ¿No quedas mal? Afortunadamente yo creo que se la hicieron no demasiado bien. Híjole. Pero además era muy común. Qué Aquí en injusto, México tenemos ¿no? la Castañeda, que también son unas historias terribles. Pero Pero me encantaría que explicaras qué es una lobotomía. lobotomías son choques eléctricos y además con medicamentos al cerebro para curarte, según ellos, de tus enfermedades O y tu de tus inclinación males. sexual. Totalmente, totalmente. Aquí en México hubo un famosísimo hospital que se llamaba La Castañeda, que justamente fue Porfirio Díaz el que lo inaugura a principios de siglo y copiado de los hospitales ingleses, europeos, españoles, estadounidenses, donde se recluye a la gente que está triste, a los homosexuales, a las lesbianas, a las mujeres que tienen neurosis, a los hombres que están neuróticos, todos en lo mismo. Pero era muy moderno porque era un edificio panóptico, entonces es una torre central con crujías, como la cárcel de Lecumberri, que también es un edificio panóptico del siglo, del Bueno, y ahí Porfiriato. se hacían estas lobotomías, pero yo he visto, me acuerdo de estas imágenes de uno de los hermanos de los Kennedy que quedan ya totalmente descerebrados, o sea, por eso me impresionó. Algunos no quedan mal, algunos no quedan, no, o sea, realmente pueden continuar con una vida, pero obviamente Leonora siempre tendrá esa grandísima herida y logra salvarse de la guerra, porque además cuando sale Max Ernst, pues le rompe el corazón porque se va con la Guggenheim. Rapidísimo, Hijo de ¿cuántos su años madre. tenía cuando estaba aquí lo de la lobotomía? 27. Ay, súper chavita, perdón, ya. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿2 años? No, bueno. Entonces sale y para colmo, la No, hacen el ya se pastel, emancipa, el ya- otro la deja por otra. Sí. Ay, qué bonito. ¿Y saben quién la trae a México? Es una historia muy linda. Renato Leduc. No me digas. Se casa con Renato Leduc, que estaba en la... acuérdense también de la historia de Gilberto Bosques en la Segunda Guerra Mundial, que salvan muchos judíos y vienen a México. Pues Renato se casará con ella, viene a México y es en México donde conocerá finalmente a su esposo de toda la vida. Se casa, se llama Chiqui Weiss, es un checo, también refugiado en México. Otro día les cuento lo de la maleta mexicana. Lo que empezará a hacer Leonora es a recordar eso que tiene aquí y quiere ser artista y quiere ser la pintora, pero es un surrealismo maravilloso porque es muy real, es realmente Sí, lo que su le... obra es Pues fuerte, ¿no? Claro, no, es no, vivencial, es no absolutamente nadita vivencial. diluida. Sí. Fíjate que yo luego tengo debates con otros historiadores, sobre todo historiadores del arte, que te dicen, a mí no me interesa la vida del artista, a mí qué me dice la obra. No, es que no Lo entiendes respeto. la obra si no entiendes su Exacto, historia. la obra dice de la vida del artista, Pero justamente. yo creo que está completamente tejido, o sea, tú eres lo que te ha pasado, ¿no? Y lo escribes y como escritora o como pintora, pues se te va la vida en ello, ¿no? Entonces sí entender lo que le sucede a Leonora. Leonora morirá en 2012, alcanzará la plenitud
De verdad, no dejen de ver lo que le dibujaba a sus hijos, el papel maché que le hacía para las fiestas a sus 2 hijos, que los amaba profundamente. Eso no quiere decir que no sea la grandísima pintora que es. Hay una cantidad de obra, hay una cantidad de museos que se han hecho en su honor. Una de las grandes exposiciones de la última década es la que se hizo en el Museo de Arte Moderno hace un par de años, fabulosa. Le entró al mural, le entró a la escultura. Me encanta. Le entró a todo. Y por supuesto que hay algo que podemos ir a ver, visitar, lo que es patrimonio de México, que se llama el Jardín de Edward James, que está en en San Luis Potosí, porque te das cuenta que había otros como ella que querían una utopía artística, pero buscar esa parte que salirte de esa realidad dolorosa, de las guerras, de lo que había sido tu infancia, y sin embargo poderlo plasmar. Claro. Y son animales fantásticos, son mujeres fantásticas, son mujeres con caras de luna, con caras de animales, con animales místicos. A mí me parece maravillosa. A mí Leonora también su Carrington. obra me parece espectacular. Sí, me encanta. A mí me gusta mucho, pero no me alcanza. El otro día, A mí el a mí otro día tampoco. dice que si el otro día fui a un restaurante que se llama Tetetlán, que nos encanta, que es divino, y vi como un platito dorado de Leonora Carrington. Dije, pues me lo voy a comprar para mi casa. Cual Michael Jackson, Moonwalk, para atrás. Dije, no hay manera, no me alcanza ni el clavo. O sea, sí, ella murió sabiendo lo que había hecho y lo que costaba. Por supuesto. Sí, ya Por Laura estaba supuesto que muy- sí. Y Por estaba- supuesto. ¿sí? Sí, y además era una mujer que vale mucho la pena recuperarla, porque al final de su vida ya se pone terrible. Terrible y maravillosa, porque además era agresiva, de pronto estaba cariñosa, de pronto no. ¿Y eso es por todos los problemas psiquiátricos que tuvo o porque así se fue haciendo? Yo creo que es la vida, yo creo que es lo que No duele sé, la vida. Es que digo, espera, o sea, lo digo porque muchas sí veces tuvo uno consecuencias, intenta ¿o no? buscar Efectos la felicidad secundarios. y se trabaja a ser feliz para poder llegar a cierta edad sin estar amargada. Por supuesto, ahora, está completa y absolutamente obsesionada con lo cabalístico, con lo místico. Entonces también llega un momento en su vida que todo tiene que ver con incluso las cartas y cosas, con el esoterismo. Y lo va a compartir con Remedios Varo, que también fue otra pintora inmigrante española, que fue de sus grandes amigas. Son mujeres que de verdad encuentran que la edad da igual, la producción sigue pintando hasta entrados los 70, 80 años. Realmente son mujeres que sí le han dado rostro y camino a muchas otras, que ahí seguimos. No, es que yo no puedo pintar porque no me da tiempo, porque no, yo no sé. Realmente es, si lo tienes, hazlo, da ese paso. Y aunque no lo tengas, inténtalo. A lo mejor te Claro, acaba saliendo, ¿no? Estamos como muy también encasillados en que tiene que ser de cierta forma. Y si no eres experto en eso, no eres buenísimo, no lo puedes hacer. Y no, también puedes intentarlo y ver si en el camino aprendes, mejoras, pero seguir lo que quieres hacer. Claro. Absolutamente, absolutamente. Y como ella, hay muchísimas mujeres que justamente Y a tienen mí me encantaría, determinación. escuchándote, yo te lo juro que lo he pensado 1000 veces, no sé si ustedes también, que en esta vida no hay que transitar, hay que trascender. ¿Y de qué manera vamos a trascender? Yo no sé si de las mujeres que estás hablando en esta tarde, que te agradecemos que estés con nosotros, No, muchas ellas gracias. se imaginarían que hubieran sido tema de debate, tema de ejemplo, porque qué increíble poder seguir a mujeres, como tú bien dices, con esta determinación. Por eso me encantaría que les dijeras a las mujeres y a los hombres que están conectando contigo qué se necesita en esta vida, no para transitar, sino para trascender, aparte de determinación. Pues hacerlo. Decía Picasso que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Y es una de las frases que yo me digo cada vez que hazlo, pero sobre todo realmente con esa congruencia a lo que tú crees que es correcto, a lo que tú crees que te quieres dedicar. Me parece importantísimo, hombres, mujeres, dedicarte no lo que se espera de ti, sino lo que tú quieres hacer. Suena muy trillado, yo sé que suena, esta señora ya está coachando. No, lo que quiero decir es que viendo todas estas mujeres y viendo todos estos ejemplos de vida, por eso están ahorita tan en boga las películas de biografías o las series biográficas. Que Porque, inspiran. claro, ese es el tema, te inspiran. Ver cómo otros que la tenían también complicadísima dan ese pasito, lo hacen, se arriesgan. Yo creo que tiene mucho que ver que te arriesgues por lo que crees que vale la pena. Y sin importar la edad. Eso me parece que es importantísimo. Realmente no te
límites por una edad. Pero también un poco en no caer en el victimismo, porque esta mujer viene de una Segunda Guerra Mundial donde le matan prácticamente a muchísima gente. Bien, se pudo haber tirado a la desgracia. Claro. Y como dices tú, no me voy a quedar, no se quedó en víctima, voy a empezar a pintar, y empieza a pintar y a hacer cosas maravillosas. En vez de poderse, y hace cosas fantásticas y misteriosas, y como dices tú, de gnomos y de cosas muy extrañas y fantasiosas, en vez de quedarse en el dolor de la guerra, que muchos artistas y muchas mujeres y muchos hombres se quedaron ahí, instalados en el dolor y en lo que habían sufrido y en lo que habían vivido, y no se reinventaron y no progresaron. Absolutamente, y sí creo que hay algo hoy en día que podemos aprovechar, es justamente que entre todos nos escuchamos estas historias y compartirlo. Antes no se hablaba de eso, la gente no hablaba, era hasta de mal gusto preguntarle. A mí me parece fantástico que hoy en día vayas y le preguntes al más viejo de tu familia de dónde vienes, por qué te llamas así, por qué del abuelo no hablan, por qué la abuela hizo tal o por qué la tía. Me parece que en las historias cotidianas de todos nosotros justamente encontramos esa historia y un poco cerrando lo que me preguntaban al principio, no es que tampoco las mujeres hayan escrito la historia, sino que no consideraban que también ellas estaban haciendo la historia. Nosotras también estamos haciendo la historia. Pues hagamos historia y ustedes también en casa hagan historia. Gracias, No, Isabel. al contrario, me encanta. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.